Buenos días a todos los compañeros presentes y el profesor encargado del curso. En esta oportunidad nuestro grupo ha realizado un proyecto denominado Carrito impulsado a vapor usando la primera ley de la termodinámica. Los integrantes de nuestro grupo son Grijalva Palacios, Guamán Berna, Guamán Wilca, Guamán Quispe, Guamaní Guamacto, Guamaní Ramos, Huarcaya Cosme, Huarcaya Solís, Illanes Quinquilla e Izquierdo Gómez. El presente proyecto está basado en el estudio de la primera ley de la termodinámica, el cual consiste en explicar la conservación de la energía y por qué esta variación es el resultado de la diferencia entre el calor y el trabajo. La energía interna que se encuentra dentro del sistema tiende a aumentar cuando se le transfiere calor o cuando se empieza a realizar un trabajo sobre este. El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de un prototipo de carrito impulsado a vapor que nos explicará cómo funciona la ley de la termodinámica, así como su transformación en energía mecánica. Como conocimiento que debemos tener antes de hablar de nuestro experimento es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como esto se concluyó gracias a Nicolas Léonard Sadi-Carnot, quien era un físico e ingeniero francés que propuso por primera vez el modelo termodinámico, que trataba, como sabemos, sobre la conservación de la energía. Su idea lamentablemente no fue mucho de interés por un tiempo hasta que apareció Lord Kelvin. Cabe decir que Lord Kelvin y Clausius fueron los que describieron a la termodinámica como una fórmula general de manera matemática. Producto de esto, esta ley fue de mucho uso en la revolución industrial, ya que, como sabemos, los medios de transporte funcionaban gracias al vapor, en la cual era producto de la energía que se producía en el sistema y dando así el trabajo para que se produzca el movimiento de los medios de transporte. Asimismo, debemos tener también en cuenta la tercera ley de Newton, denominada acción y reacción, que fue hecha por Isaac Newton, en la cual nos indicaba que un objeto que establecía una fuerza sobre otro objeto con la misma fuerza y dirección sentían la misma magnitud de fuerza, pero con el sentido opuesto. Estas dos leyes tienen mucha influencia en el desarrollo de nuestro proyecto, y aquellas se buscará demostrar con nuestro carrito de vapor. La descripción del proyecto, como ya mencionamos, nuestro proyecto está basado en el estudio de la ley de termodinámica. Y debido a que la ley de termodinámica es un tema muy amplio de estudiar, nos concentraremos en el proceso isobárico, o también denominado a presión constante, a la vez que lo interpretamos en un modelo de carrito impulsado a vapor. El tiempo estimado para la elaboración de este proyecto será el de 8 semanas. Tenemos los objetivos generales y específicos. En los generales, elaborar un carrito impulsado a vapor para así estudiar las energías que intervienen en su manejo a fin de comprensión. Lograr movilizar el carro a una determinada distancia usando tanto la primera ley de la termodinámica, que habla básicamente sobre la aplicación de la conservación de la energía, sobre un sistema donde será necesario la transferencia de calor y trabajo. Y la tercera ley de Newton, como mencionó anteriormente mi compañero, sobre la acción y reacción. En los específicos está relacionar los conceptos de la termodinámica y de la cinética con los datos teóricos y experimentales que podamos conseguir. Demostrar el funcionamiento de las dos leyes en nuestra maqueta y la razón de cómo se desarrolla. Obtener los resultados a partir de la maqueta funcional, tales como energía interna, calor, entalpía y eficiencia. Señalar de que otras maneras puede ser útil aplicar las leyes termodinámicas y la ley de acción y reacción. Alcances y limitaciones. Bien sabemos que nuestro país se encuentra en una delicada situación debido a la pandemia, ¿no? Debido a ello, nuestro proyecto tuvo sus complicaciones a la hora de su realización. A consecuencia de ello, se nos imposibilitó la manera de reunirnos, ¿no?, para realizar una mejor estrategia con respecto a este proyecto. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto aplicamos el uso de herramientas digitales y procesos específicos, tales como softwares de grabación de videos, reuniones digitales, etc. Todo esto con el fin de agilizar el proceso de trabajo y para que exista
una mayor cooperación en nuestro grupo. La metodología, la cual comprende el marco teórico. El vehículo a vapor fue una máquina construida por Isaac Newton en la época de 1670, una simple caldera montada sobre ruedas la cual lograba desplazarse debido a la reacción que sobre el aire ejercía un chorro de vapor de presión basándose en una ley de la termodinámica. Hasta alrededor de 1850 los campos de la termodinámica y la mecánica se consideraban como dos ramas distintas de la ciencia. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se concentra en la conservación de la energía, la observación experimental de que la energía no se puede crear o destruir y muestra cómo el principio de la conservación de la energía se puede utilizar para determinar los cambios de energía que acompañan los procesos físicos. Al aplicar este concepto a un proceso termodinámico se observa la ecuación. El cambio en la energía interna es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Principio de conservación de la energía. Si un sistema termodinámico recibe cierta cantidad de calor, este se utiliza para que el sistema efectúe trabajo, cambie su energía interna. Cuando se aplica la primera ley es preciso reconocer que el calor suministrado en un sistema es positivo y el que lo expulsa negativo. El trabajo que realiza el sistema es positivo, el que se hace sobre un sistema es negativo. Un aumento de la energía interna es positivo, una disminución negativa. La ecuación matemática del primer principio es el cambio de la energía es igual al calor más el trabajo. En los textos de química es típico escribir la primera ley como el cambio de la energía igual al calor más el trabajo. Por supuesto que es la primera ley menos la expresión termodinámica del principio de conservación de la energía. Exactamente se define como el trabajo realizado sobre el sistema en vez del trabajo realizado por el sistema. Esta última expresión es igual de frecuente encontrarla en la forma negativa y positiva. Ambas expresiones aparentemente contradictorias son correctas y su diferencia está en que se aplique el convenio de signos Yupa o el tradicional. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de la energía total de un sistema cerrado, variación de la energía, viene dado por la suma del trabajo realizado sobre o por el sistema y la transferencia neta de calor hacia o desde el sistema. Simbólicamente, variación de la energía o cambio de la energía es igual al trabajo más el cambio del calor. ¿Qué es la energía interna? Es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica y podemos verlo de diferentes modos. Yo explicaré uno de ellos en base a las ideas de la mecánica. La materia consiste en átomos y moléculas que están compuestos por partículas que tienen energía cinética y energía potencial. Un ejemplo de ello es cuando ponemos agua a hervir. Los que han hervido agua, creo que todos o la mayoría, sabemos que el agua tiende a agitarse cada vez más y se agita por completo en el proceso de ebullición. Si tomamos la temperatura, encontraríamos una relación directa entre la temperatura y su movimiento, es decir, con la energía cinética. De igual forma, es importante definir que la energía interna no incluye la energía cinética ni la energía potencial, debido a que, por ejemplo, si colocásemos agua en un vaso y a una cierta altura, esto adquiriría energía potencial debido a la interacción con la tierra. Sin embargo, esto no afectaría en la interacción de las moléculas del agua. Por lo tanto, la energía interna del agua no cambiaría. Otro también importante para nuestro trabajo es el calor, que se define como la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. Es decir, que el calor se manifiesta o aparece cuando existe un desequilibrio térmico. Cabe mencionar también que la transferencia de energía se realiza de mayor a menor temperatura. Por ejemplo, si colocásemos agua en una olla y esta la colocaríamos en la estufa de una cocina, es decir, la estufa por donde sale el fuego está a mayor temperatura que el agua, por lo tanto el agua ganaría energía, es decir, que se transferiría energía al sistema. También puedo decir que este fue un ejemplo de transferencia de calor por el método de convección. Existen otros dos métodos de transferencia de calor, que es el método de conducción y el método de radiación. Bueno, la energía mecánica es la capacidad de los cuerpos con masa para realizar un determinado trabajo.
Como se puede observar en la imagen, el cuerpo posee energía potencial debido a que está a una determinada distancia respecto a un sistema de referencias. Asimismo, posee energía cinética debido a que tiene una determinada velocidad. La energía mecánica se define como la suma de ambas energías. Sobre el trabajo termodinámico, en termodinámica nos interesa el trabajo capaz de variar la energía interna de los sistemas. Se trata del trabajo termodinámico, la cual se denomina como la transferencia de energía entre el sistema y el entorno por métodos que no dependen de la diferencia de temperaturas entre ambos. La energía interna es toda la energía de un sistema que se asocia con sus componentes microscópicos, átomos y moléculas. El calor es la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. La tercera ley de Newton. Siempre que dos cuerpos estén en contacto entre sí, entre ambos se establece una interacción mutua, uno ejerce la fuerza al otro y este reacciona sobre el primero con una fuerza de sentido contrario de igual valor numérico. Características del carro a vapor. La historia. En el año 1771 apareció en Francia un carro automóvil a vapor que fue construido por Joseph Carnot, el cual es conservado todavía en uno de los museos de París. Han seguido este camino otros inventores haciendo experimentos, pero la vida propiamente dicha de estos automóviles no dio principio hasta que fue aplicado el motor de combustión interna, siendo Gottlieb Daimler quien construyó el primero. Desde aquel momento se buscó el perfeccionamiento del motor a gasolina, pues fue advertida seguidamente de esta clase de fuerza motriz sobre la producida a vapor. El experimento. El carrito de este experimento tiene una lata metálica que hace el papel de una caldera. Dentro de ella, vapor producido al hervir el agua logra presionar en todas las direcciones, pero mientras las presiones inferiores y superior se equilibran entre sí, la presión sobre la pared lateral no tiene presión contraria que el equilibrio, puesto que por este lado el vapor sale libremente y empuja el carro hacia adelante. Siguiendo con la exposición del grupo, pasaré a explicar los materiales y su funcionamiento de cada uno. Como primer material tenemos una lata de refresco de aluminio que se utilizará como envase para calentar el agua, una lata de conserva que utilizaremos como mechero casero, 4 abrazaderas de metal con 4 pernos de metal que utilizaremos para reforzar el soporte de la lata al carrito, fósforos para encender el mechero casero, palito de dientes para tapar el agujero que haremos en la lata, aguja para hacer el agujero en la lata, jeringa para inyectar agua en la lata, alambres para hacer el molde del soporte, carrito para probar el funcionamiento del proyecto, alicate para moldear el soporte de la lata, alcohol etílico ron para quemar que cumple la función de combustible en el mechero, un pedazo de gasa o yute que se utilizará para mantener encendido el mechero, silicona para pegar el mechero al carrito. Siguiendo con el procedimiento, sosteniendo la aguja con el alicate se perforará un punto en la lata de refresco justo en la parte posterior para sacar el contenido de la lata, tal y como se muestra en la imagen. Como segundo paso, fabricamos unos soportes con los alambres y el alicate, adecuando la lata dejando puntos para colocar el carro. Luego proceder a colocar la lata en posición en el punto perforado esté ubicado en la parte trasera del carro, dejando un pequeño espacio para colocar el mechero debajo de este, tal y como se muestra en la imagen. Este proceso también se puede complementar con los abrasadores y el ángulo de metal, que se ajustan con los pernos, para tener un mayor soporte a la hora de colocarlo al carrito. Tercer paso, procederemos a armar el mechero. Agarramos la lata de conserva y nos aseguramos de que esté bien limpio para luego proceder a rellenar con alcohol etílico o ron para quemar, con bolitas de gasa o yute. Paso 4. Proceder a pegar con la silicona el mechero casero que hicimos anteriormente al carrito, de modo que esté correctamente firme debajo de esta, tal y como se muestra en la imagen. Paso 5. Con una jeringa introducimos 180 ml de agua aproximadamente, que es la mitad de la capacidad de la lata que utilizamos en este proyecto, a través de la perforación hecha por la aguja. Paso 6. Después procederemos a encender con el fósforo las bolitas de gasas o yute que utilizamos, que están repletas con alcohol etílico o ron de quemar, que se encuentran en la lata de conserva, y tapamos la perforación que le hicimos a la lata con agua con un palito de dientes. Como paso final, se deja calentar la lata de agua hasta que llegue a su punto de ebullición.
Esto tardará alrededor de 5 minutos. Cuando se vea el rastro de vapor saliendo del pequeño agujero, procederemos a quitar el palillo para observar cómo el carrito avanza por la fuerza del vapor. Esto prueba la primera ley de la termodinámica, que señala que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para comenzar, un antecedente de nuestro prototipo es la máquina de vapor, que fue creada en 1712 por Thomas Newcomen y que fue mejorada años más tarde por James Watt. Como pueden ver, ya tenemos el carro a vapor aquí, ya tenemos la llama encendida, ya está con todos los requerimientos que se necesitaban para que pueda funcionar, y lo que vamos a pasar a hacer es quitar el palillo para que pueda así moverse. Bueno, como pudieron ver, el movimiento del carro se produjo a causa de que el agua sufrió un cambio de fase de líquido a gaseoso. Por ende, el aumento de presión del vapor hizo que esto se convirtiera en energía cinética y por lo tanto se produciera el movimiento. Luego de haber ejecutado nuestro proyecto, nos pusimos a realizar varios cálculos que podíamos obtener mediante nuestro prototipo y también gracias a la primera ley de la termodinámica. El carro a vapor está representado por un sistema isobárico, el cual por teoría sabemos presenta una presión constante. En primer lugar nos pusimos a identificar cuál es la presión en Lima, la cual se encuentra en un rango de 0.999753 a 1.0027 atmósferas, por lo cual optamos por trabajar con una presión atmosférica de 1.0017 atmósferas para la ejecución de los cálculos. Dando inicio a la ejecución de los cálculos, suministramos 60 ml de agua al prototipo, lo pasamos a gramos con la finalidad de poder hallar el número de moles, que está dada por la siguiente fórmula que pueden ver en pantalla. Reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos así el número de moles, que nos sale 3.33 mol. Ya teniendo de dato el número de moles, procedemos a hallar el calor del sistema, pero aún nos faltan algunos datos. Sabemos que el agua tiene su punto de ebullición a 100 grados Celsius, por lo cual optamos por trabajar con la siguiente relación. El 1.0017 representa la presión con la que estamos trabajando, y cumpliendo con la relación, el punto de ebullición de esa presión nos sale 100.17 grados Celsius, y como estamos trabajando en el sistema internacional, convertimos esa temperatura a Kelvin, obteniendo así una temperatura de 373.17 Kelvin. Con la otra temperatura la consideramos que está en condiciones normales, a una temperatura de 25 grados Celsius. También le realizamos la conversión y obtenemos una temperatura de 298 Kelvin. Bueno, y acorde a una fuente obtuvimos el valor del Cp del agua en estado de gas, que tiene el valor de 37.47. Reemplazamos todos los datos en la fórmula y obtenemos un calor de 9379.34 joules. Analizando este resultado, podemos ver que nos sale positivo. Eso se debe a que nosotros lo suministramos al sistema, es decir, el sistema está adquiriendo calor. Para calcular el trabajo, previamente debemos determinar un segundo volumen para obtener la variación del volumen. Para ello trabajamos con la ley combinada de los gases, que está dada por la siguiente fórmula. Como podemos observar acá, P1 volumen 1 sobre temperatura 1 igual P2 V2 sobre T2. Como sabemos que nuestro sistema pasa por un proceso isobárico, podemos simplificar las presiones, ya que es constante, y así obtenemos la siguiente relación. Como podemos observar acá, V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Antes de comenzar con el cálculo, nos falta el dato de una segunda temperatura, el cual consideramos que se encuentra en condiciones normales a una temperatura de 25 grados. Y realizamos la conversión para tener el valor en Kelvin, ¿no? A esos 25 grados lo sumamos más 273 y nos sale 298 Kelvin, nuestra segunda temperatura. Con este resultado y con el cálculo anterior de la temperatura, realizamos el cálculo del segundo volumen. Como podemos observar los datos, reemplazamos en la fórmula de la relación simplificada y obtenemos que el volumen 2 es 0.075 litros.
Ya teniendo el segundo volumen y nuestra presión en pascales, podemos calcular el trabajo de nuestro sistema mediante la siguiente fórmula. Bien sabemos que nuestra presión anteriormente hallada es 1.0017, multiplicando por la diferencia de los volúmenes, obtenemos que nuestro trabajo es menos 1502.55 por 10 a la menos 5 atmósfera por litro. Realizando la conversión de Joule a Joule, teniendo en cuenta la siguiente igualdad, una atmósfera por litro es a 101,3.25 joules, nos sale que nuestro trabajo es menos 1522.46 por 10 a la menos 3 joules. Podemos ver que nuestro trabajo es negativo, ¿no? Esto porque nuestro prototipo realiza el trabajo. En caso saliera positivo, significaría que nosotros le damos el trabajo, lo cual le convertiría en una máquina ineficiente. Ahora, energía interna. Vamos a calcular la energía interna y por la primera ley de la termodinámica de nuestro sistema. Sabemos que está dada por la siguiente fórmula. Acuerda una fuente, el valor del Cv del agua en estado de gas tiene un valor de 28.03. Contando con todos los datos, procedemos al cálculo. Con los datos reemplazamos en la fórmula de la energía interna, obteniendo como resultado 7012.63 joules. Interpretando este resultado, podemos ver que nuestra energía interna es positiva. Esto quiere decir que el sistema ganó energía. De igual manera podemos hallar la entalpía, ya que estamos trabajando con un proceso isobárico. Por teoría sabemos que en este sistema la entalpía sería igual al calor del mismo. Por ende, entalpía será igual a 9379.34. Por último, podemos determinar qué tan eficiente es nuestro sistema. Y esto se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Tenemos como datos el calor y el trabajo. Reemplazando en la fórmula de eficiencia, obtenemos una eficiencia de 16.23 por 10 a la menos 3%. Esto podemos analizar de que toda energía que suministramos al carro se esparció a zonas diferentes. Uno de estos lugares puede ser a la lata de aluminio que empleamos, ya que es de un material conductor, y esto pudo haber realizado una absorción de la energía. Además, el agua que utilizamos posee una capacidad calorífica tan grande que también pudo estar implicado en la absorción de la energía. Por estas razones, nuestro proyecto presenta una eficiencia de 16.23 por 10 a la menos 3%. Y a continuación mostramos un pequeño cuadro de nuestros cálculos hallados gracias a la primera ley de la termodinámica. Nosotros hemos concluido que, mediante la elaboración de este proyecto, se demostró que la primera ley de termodinámica está basada en el principio general de la conservación de la energía. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Es decir, la energía que se conservó en la lata se transformó en energía cinética, dando al carro movimiento y generando trabajo. Se logró dar movimiento al carro mediante energía calorífica, que se sometía a la lata, generando energía mecánica en el carro. Se demostró que existe una gran relación entre un proceso termodinámico y un proceso cinético, ya que la última es generada por la primera, según los cálculos. El calor y el trabajo son los mecanismos de funcionamiento por lo que los sistemas intercambian energía entre sí, tal como pudimos comprobarlo al transferir calor en la lata. Mediante la maqueta funcional se llegó a obtener los resultados del calor, el trabajo, la energía interna, la entalpía y la eficiencia. Se demostró la gran utilidad que tienen las leyes de termodinámica y la ley de atracción y reacción, ya que a raíz de estos conceptos se logró un gran cambio industrial en el siglo XIX hasta la actualidad. Las recomendaciones. Entre estas tenemos, por ejemplo, no succionar el líquido del envase, ya que podemos doblarlo hacia adentro. Así es que lo recomendable es con una jeringa. Otro punto, debemos cerciorarnos de que el agujero que hagamos al envase quede en la parte posterior del carro. No confiarse demasiado del proyecto, ya que puede haber algún derroche de presión. Trabajar este tipo de experimentos al aire libre, con espacio abierto, por temas de precaución. Otro punto es que al momento de quitar el pistillo o el mordadiente, debemos evitar acercarnos en lo posible. No debemos comprimir o capaz tocar la parte del envase o de las sujeciones, ya que están en temperaturas elevadas, y pues podrían hacernos daño. Ya el último punto, capaz que con mejores materiales nos hubiesen salido datos más precisos, capaz,
pero por la exposición actual o la coyuntura en la que estamos, pues se nos hizo un poco complicado. Pero la meta se cumplió, y al igual que los objetivos.